Hola, ¿qué tal? Los saluda el doctor Antonio Carrasco. Muchas gracias al doctor Mario Tapia por la invitación para dictar este tema sobre células NK, papel en la inmunidad general y en la vigilancia antitumoral precoz, papel en la terapia antitumoral, neoplasias malignas con mejor respuesta a la acción de las natural killer. Tema muy importante, novedoso, mucha información reciente sobre este grupo celular que cada vez conocemos mayores datas. Yo soy médico hematólogo con postdoc en el MD Anderson, maestría en el ESAN, doctorando en San Marcos, paz presidente de la Asociación Peruana de Trasplante de Órganos y Tejidos, miembro de varias asociaciones médicas nacionales e internacionales y actualmente médico en la Clínica Angloamericana. Eh, la inmunoterapia y el cáncer no es reciente. Muchos grupos celulares que se puede ver acá en el dibujo han buscado ser y erradicar células tumorales. Células como las natural killer, linfocitos T activados, células citotóxicas mediadas por antígeno, anticuerpos, linfocitos, macrófagos y otras mediadas por complemento. Algunas de ellas modificadas, algunas no, han buscado el de lograr controlar población tumoral anormal. Una de ellas que está trabajándose recientemente son linfocitos T y linfocitos NK, que inclusive pueden ser modificadas genéticamente. De manera que no es nuevo el tema, se ha venido trabajando hace muchas décadas, pero se ha visto que hay importantes avances porque hay mayor conocimiento de los mecanismos de señalización y cómo éstas producen el control de la enfermedad. Es importante definir una célula natural killer y para eso es importante comparar con las células que nosotros trabajamos mucho, que son las células T, los linfocitos T. Si uno compara los linfocitos T con las NK, hay grandes diferencias. Los linfocitos T son el 30% de los leucocitos, es parte del sistema inmunológico adaptativo, expresan el CD3, el CD4, el CD8, pueden diferenciarse en el timo, para lo cual se requiere preparación antigénica, pero no solamente ahí, en diferentes ganglios. Es específico un antígeno, puede producir injerto contrahospedero y puede producir liberación de citocinas y trastornos neurológicos severos. Y obviamente puede reconocer objetos mediante el rol que tiene el TCR, que es el receptor que lleva el linfocito T en la parte externa para el reconocimiento. En cambio, las células natural killer son de frecuencia muy baja, son parte del sistema inmune innato, expresan CD56 en forma tenue y no expresan CD3. No requieren cebado de antígeno para ser activos. Son células muy tóxicas. En general, ese es su estado basal. También pueden ser antígeno específico. Pueden tener un bajo riesgo de enfermedad contra huésped, liberación de citocinas y ICANS, que es un trastorno neurológico. El reconocimiento se produce por una compleja gama de receptores que tienen la parte externa de estimulantes y inhibidores. Su uso clínico es mediante millones de células por kilo de peso, que es factible por métodos de fabricación de cultivos, alimentadores y estimulación de citoquinas en las denominadas MP, Good Manufacturing Practice, que son cultivos en centros específicos para ello. Tienen diferentes fuentes de células NK halogénicas y pueden tener una capacidad intrínseca para atacar tumores a través de ligandos, principalmente NKG2D. Eso lo vamos a ver en un momento, que permite una doble focalización. También puede mantener la respuesta ADCC, basada en el CD16, que es un marcador que tiene la parte externa y que permite esa mayor actividad de las células NK. Estas células tienen retos mayores porque tiene principalmente una vida media limitada que las células NK, ¿no? Y también hay una expansión limitada y obviamente se busca que haya mayor persistencia de células natural killer en vivo. En general, difieren biológicamente ambos grupos celulares y lo que se busca es la mayor eh,
permanencia de los tejidos de células natural killer cuando se puedan ser utilizadas. Pero esa es una parte de la historia. Vamos a ir por partes. ¿Cómo reconocemos una célula natural killer? Mediante métodos de citometría. La citometría es una técnica en la cual nos permite colorear con diferentes anticuerpos cada célula. La presencia o ausencia de cierto marcador la tipifica. Por ejemplo, por definición, una célula natural killer es CD3 negativa. Y cuando uno marca el CD3, es todo del punto medio para el lado del cero. Todo esto son las CD3 negativas. Pero pues uno ya puede ver de que acá las células CD3 negativas tienen un poquito de CD56, mucho de CD56 y casi nada de CD56. Es porque hay una variedad de las natural killer. No todas las natural killer son iguales. Algunas son CD56 bajas, unas intermedias, otras muy altas. Y inclusive una mayor diferenciación es si escogemos de esas la célula CD16 positiva. Pues podemos tener una célula natural killer CD3 negativa con diferente presentación del 56, que lo podemos ver acá, pero también cuando hacemos una división con el 16 podemos encontrar unas poblaciones muy puras, como por ejemplo estas moradas, que son células CD3 negativas, CD16 positivas y CD56 DIM, ¿no? Esta es la población que se ve acá, que es la más abundante en este ejemplo. Y en esta población en celeste son células CD16 positivas, CD56 positivas y CD3 negativas, que son las de acá. Bright, porque están en la parte más alta del CD56. Y esta es una población un poco menor, en 0,44 en este ejemplo. ¿Y por qué es importante indicar esto, no? Que hay una población altamente positiva al 56 y menos positiva al 56, porque me califica dos tipos de poblaciones, una población regulatoria en celeste y una población tóxica en morado. El equilibrio de ambas es importante. Se establece que el equilibrio debe ser en el rango del 7%. Todo lo que está por debajo del 7% quiere decir de que es una actividad más tóxica. Todo lo que está por encima del 7% es una actividad más regulada. ¿Ya? Adicionalmente, hay poblaciones celulares que son 16, pero también expresan 226, que son células buenas NK, ¿no? Se le denominan menos tóxicas, y hay otras poblaciones que son 16 bajas, con 226 bajas, que son conocidas como malas NK, que son NK que son más citotóxicas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la manera como reconocemos, porque morfológicamente no se podría saber qué es una célula natural killer. Adicionalmente, las células natural killer tienen una serie de receptores en la parte externa, algunos conocidos como activadores o receptores positivos y otros como receptores negativos. Hay una descripción de todo este proceso. Lo importante es reconocer que las células natural killer son similares a la expresión de las células T tóxicas CD8 positivas. Más o menos son esa función. Generalmente las NK son tóxicas en un porcentaje mayor. No tienen TCR somáticamente ordenado y específico al antígeno como lo tienen las células T. Tienen la actividad citotóxica que hemos definido y su acción es matar. Y en general es liquidar, por eso viene su nombre. Tiene una vida útil corta de un par de días a semanas, ¿no? Y los cultivos producen diferentes tipos de células natural killer, como lo hemos mencionado. Es importante también mencionar que el fenotipo, las características, no es lo mismo que los receptores positivos o negativos que pueda presentar, y tiene también una expresión distinta para diferentes ligandos. Por ejemplo, vamos a ver acá un activador importante que es el NKG2D, ¿no? Que lo hemos puesto acá con un asterisco, que es sumamente importante porque es un mecanismo activador del natural killer. Pero también hay inhibidores. Y uno de los inhibidores, por ejemplo, es del grupo KIR. Hay inhibidores KIR, también hay estimulantes KIR en la parte superior. Entonces, esta suma y diferencia de estimulantes e inhibidores dará la caracterización de la célula natural killer fisiológicamente y en los cultivos. Vean ustedes acá una natural killer antitumor, digamos una tóxica, en la cual bloquea la angiogénesis, es antiinflamatoria, evita la repolarización de los macrófagos de M2 M1, que es un mecanismo inclusive de persistencia
de enfermedad, produce actividad citotóxica. Entonces, esta actividad antitumor es importante de este grupo celular. Pero no solamente es esa, sino también hay otras NK que tienen una actividad protumor, que es distinta, ¿no? Mayor reclutamiento de endotelio, angiogénesis, citoquinesis, liberación de citoquinas, reclutamiento de monocitos, la polarización M1, M2 y los mecanismos de receptores inhibitorios. Esta actividad difiere de esta. Mientras que esta es una protumor, digamos, esta es un antitumor. Interesa en el manejo y en el contexto del cáncer que tengan esta actividad antitumor. Pero también esto se puede llevar mediante mecanismos que son el uso de anticuerpos. Existen diferentes anticuerpos que pueden hacer que células protumores pasen una actividad antitumor o mediante la generación de los CAR, que son los receptores antigénicos quiméricos que vamos a ver en un minuto. De manera de que son mecanismos que permiten la transferencia de diferentes propiedades de las células conocidas como de protumor a antitumor. Esta muestra, por ejemplo, las características de una célula tumoral. Una célula tumoral tiene una serie de ligandos que pueden ser reconocidos por los diferentes receptores de la NK. En azul, los que son los positivos. Y vean ustedes nuevamente el NKG2D que puede reconocer ligandos del tumor y activar este proceso y hacer que la NK sea más tóxica a ese nivel. Pero no es la única, hay otras más. El CD16, acá el KIR activador, acá tienes el DNA M1. Entonces son los mecanismos positivos. Pero también tienen los inhibitorios. Existen también los KIR inhibitorios, existe el CD96, el CD94, el TIGIC, que son mecanismos inhibitorios. ¿Cuál predomina? Pues dependerá de la interacción y las características que tiene la natural killer con la célula que estamos atacando. Ahí está el NKG2D, que es un mecanismo estimulante, los KIR, que es un más menos, pero por lo general se define de mejor manera en grupos celulares. E inclusive recordar que cuando hay un KIR estimulante o predominantemente positivo es tóxico, mientras que un KIR inhibitorio generalmente le denominamos regulatorio, ¿no? Y también eso lo habíamos visto en los slides previos, que un KIR tóxico, un NK tóxico generalmente expresa 56 DIN y el regulatorio generalmente expresa un 56 high, que era la parte superior del esquema de color celeste. Esta es otra manera de ver las natural killer. Matar o no matar dependerá de ese balance entre la inhibición y la estimulación de los receptores. Realmente la gama de receptores que tienen estas células es amplia, por eso los cultivos te dan diferentes tipos de características de la natural killer. También los tumores pueden interactuar sobre la natural killer y alterarlas. Y al alterarlas tendrán diferentes caracterizaciones, ¿no? Y acá tienes el target, por ejemplo, una célula que tiene los diferentes ligandos. Y acá hay algunas que ya hemos estado revisando, como por ejemplo el NKG2D. Este ya habíamos visto hace un momento que es estimulante, ¿no? Promueve la activación. Y miren la cantidad de ligandos que puede haber, una serie de ligandos que pueden relacionarse con este receptor que es propio del NK y lo vuelve citotóxico y estimulante. Y también hay algunos que son inhibitorios, ¿no? Y dentro de los inhibitorios, por ejemplo, habíamos mencionado el TIGIT, que es uno de ellos, o el C94, que es otro que son inhibidores del proceso de la activación de la natural killer. De hecho, se conoce algunos inhibidores, algunos activadores, tanto de los receptores como de los ligandos que pueden haber. Vean ustedes nuevamente acá el CD16, que se liga perfectamente con la inmunoglobulina G y se puede producir una activación del proceso de las natural killer. Entonces, una célula natural killer que tiene toda su capacidad para poder atacar está controlada, ¿no? Y esto tiene porque hay mecanismos que la controlan, como el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, no tiene tipo 2, tiene tipo 1 solamente, que es un mecanismo inhibidor, y puede haber un mecanismo estimulador y eso de alguna manera la compensa. Sin embargo,
ese mecanismo puede perderse cuando, por ejemplo, existen más mecanismos estimulantes. Si una célula, por ejemplo, comienza a expresar mayor cantidad de receptores para que sean reconocidos por la natural killer va a tener una predisposición al liquidar esta célula porque son más estimulantes que inhibidores. Por lo contrario, puede ser de que esa célula haya perdido el complejo mayor de histocompatibilidad y cuando pierde el complejo mayor de histocompatibilidad, pues la única que puede haber como positivo ataca y produce la acción tóxica de esta célula. Y esta célula es tóxica porque principalmente la parte externa, y vamos a regresar acá, tiene un grupo de mecanismos que son enzimas como la perforina y la granzime, que son altamente tóxicas a la parte externa de la target y puede eliminar produciendo lisis de la misma. Muy bien, dicho eso, entonces podemos ahora revisar que las natural killer, mira que están funcionando, todo es maravilloso, pero las neoplasias y las circunstancias pueden hacer que las natural killer sean disfuncionales. Y eso es lo que sucede en cáncer. El cáncer se produce no solamente por el crecimiento de un tumor, sino que las natural killer de ese paciente no funcionan, porque existen un mecanismos, principalmente cuatro, que las altera. Hay mecanismos de desregulación de las señales, hay factores derivados que producen del tumor que producen inhibición de la natural killer. En eso está muy conocido, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral beta. Los tumores producen el TGF beta y esto es conocido largamente como un mecanismo para alterar o hacer dormir tu natural killer. Y obviamente una importante célula pues no trabaja. También hay células inmunosupresoras que pueden producir mecanismos como las T-Rex, los neutrófilos, algunas células mesenquimales estromales que pueden producir disminución de la actividad de la natural killer. Y la cuarta es la disfunción metabólica. Puede haber una serie de alteraciones de la depresión de nutrientes, bajo nivel de oxígeno, alteración del pH, que originan una interacción metabólica importante con la natural killer y no trabajan. Puede darse las cuatro, sí, pueden darse las cuatro cuando las natural killer están tremendamente disfuncionales en situaciones en las cuales simplemente no van a trabajar. Y eso hace que, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer, se utilizan células natural killer, no del mismo paciente, sino de un donante. Y como no hay complejo de histocompatibilidad 2, no hay mayor problema de la compatibilidad, ¿cierto? Entonces, esas células natural killer de un potencial donante externo halogénico permitirá una actividad importante para controlar la enfermedad de algún paciente, porque sus propias natural killer pues ya no trabajan en forma apropiada. La gráfica muestra un poquito de las explicaciones en relación a estos cuatro principales ejes en las cuales se basa desregular la función de una natural killer o la denominada disfunción de la célula natural killer. Dicho eso, y al conocer que existen mecanismos que son alterados, se puede ver mecanismos para recuperarlos, ¿cierto? Y estos mecanismos son terapéuticos, como por ejemplo el uso de algunas interleuquinas, el uso de unos inhibidores checkpoint, algunos engagers para estimular las células natural killer, alguna transferencia de células natural killer para efectos adaptativos, ¿no? Principalmente con algunas citoquinas o modificarla genéticamente, ¿no? Entonces, una vez sabiendo cuáles son los datos que las natural killer no trabajan apropiadamente, uno puede ir por el brazo de modificar esos comportamientos para que la natural killer pueda tener un efecto terapéutico deseado. Por ejemplo, en cáncer, ¿no? En cáncer ya habíamos visto hace un momento que el TGF-beta, el factor de necrosis tumoral, de crecimiento tumoral beta, es altamente liberado por los tumores y hace que la natural killer se inhiba. Bueno, existen procesos para el cual ese proceso de inhibición puede ser controlado y el natural killer puede recuperar su actividad tóxica. Las natural killer, como hemos mencionado,
pueden ser obtenidas de diferentes fuentes, ¿no? Existen líneas celulares, eh, cultivos que son eternos, como el NK92. Se pueden obtener de stem cells, se pueden obtener de sangre de cordón umbilical o de sangre periférica. Todas estas pueden ser fuentes de células natural killer. Estas células natural killer obviamente pueden ser altamente purificadas y hemos visto cómo los podemos purificar. Seleccionando 56, eliminando los 3 positivos, por ejemplo, son mecanismos inmunomagnéticos de selección de grupos celulares, y estas pueden ser modificadas quiméricamente, pueden haber técnicas de expansión de las células natural killer. Para esto existe un avance increíble de obtener billones, repito, billones de células natural killer mediante procedimientos de cultivo altamente eficientes que permiten obtener una específica clona de natural killer, pero en forma repetitiva la N, ¿no? Y estas obviamente una vez que son expandidas pueden ser utilizadas para la transferencia adaptativa, ¿no? Que es células natural killer que pueden ser cultivadas en el cultivo, pueden ser luego reinfundidas en el paciente. Inclusive puede haber terapias combinadas con monoclonales, con bortezomib, con trasplante, con otros tipos de anticuerpos como los checkpoint inhibidores. De manera de que estos procesos son mixtos, se obtienen en base a estas células natural killer, se pueden obtener diferentes fuentes e inclusive se pueden estas co-cultivar. Y acá en el co-cultivo es lo importante porque permite entender que existen diferentes formas de cultivos y que éstas se pueden brindar al paciente un fenotipo específico de natural killer, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que sea más tóxico es para que esa población celular produzca mayor daño en un tejido tumoral. Entonces yo lo hago más citotóxica, por ejemplo, ¿no? Y habrán algunos marcadores, algunas interleuquinas que son más tóxicas e inducen más toxicidad en este grupo de células. Eh, Hay otras que tú quieres que sean más reguladoras, como por ejemplo en autoinmunidad, y en eso se utiliza otro tipo de procesos de cultivos para obtención de grupos diferentes posteriores a los cultivos. Las natural killer son más complejas que su nombre. Esta nube es un concepto nuevo que nos hace entender que la natural killer no es que sea una población aislada de la población T y que ésta sea aislada de la población innata. Existe en amarillo una gran población que se denominan las poblaciones clásicas de los linfocitos T. Existe obviamente los macrófagos, la natural killer, pero hay una población que es como que mixta. Esto en inmunología es sumamente importante. Se denomina Human Innate Killer Cells, ¿no? Que son las células asesinas innatas humanas. Entonces ya estamos hablando de que no necesariamente son las famosas NK conocidas, sino existe una población que pertenece a la población clásica de linfocitos T que tienen esta caracterización y que ahora vamos a revisar porque sí te permite ti obtener una población específica que es mucho más tóxica que las clásicas natural killer. Entonces, la inmunología nos ha permitido reconocer grupos diversos, pero también nos ha permitido entender de que muchos grupos tienen como que un origen común y en el contexto de las Human Innate Killer Cells, las poblaciones son de características mixtas, ¿no? Entonces, tú tienes un natural killer, pero también tienes immune natural killer, immune innate killer cells, que podrían ser distintas porque estas INKTS pueden tener diferentes formas para la generación, por ejemplo, interacción con células dendríticas, con macrófagos, con células natural killer, con células B e inclusive con las células T. Esto es importante porque te permite reconocer variantes. En general se conoce como las NKT, ¿no? Que tienen muchas propiedades, ¿no? Buenas, de ahí que evolucionaron, o también malas en exceso porque son todas células inmaduras, ¿no? Inclusive estas células inmaduras pueden ser asientos de células tumorales en las leucemias. Este grupo
de NK con NKT se diferencian, ¿no? Hay diferentes características en relación a la perforina, a la granzima, ¿no? Pero también tienen mecanismos que se comparten, como por ejemplo previene los mecanismos de reparación de ADN celular, eh, tienen por ejemplo una respuesta rápida y potente y potencialmente flexible ante diferentes tóxicos. Entonces recordar que ya no solamente hay las NK, sino las INKT, más conocidas como las NKT, que también tienen mecanismos más diversos, más completos que las propias natural killer, ¿no? Porque tienen una capacidad de modular. No es ya la natural killer el final de la rueda, tú eres la artillería, vaya usted a atacar células. No es así. Las INKT tienen funciones de modular otras poblaciones y se vuelve como un centro neurálgico de la respuesta inmunológica en los pacientes. Y estas INKT tienen mayores propiedades inclusive para el control de tumores. Se puede observar, por ejemplo, que si uno compara en verde las CAR-T o tú comparas en rojito los NKT tienen un efecto tóxico mayor. Cuanto más alta la curva es mejor, ¿no? Un mecanismo de destrucción de tumor, ¿no? Y acá obviamente en plomo lo que es lo más simple, ¿no? Células vehículos. Inclusive acá, esto para ver el área de un tumor muy grande cuando es un vehículo, cuando es un NK es poquito menor, es bueno, pero cuando es un NKTI es mucho menor. Eso nos hace entender que los NKT tienen un efecto mayor que las natural killer previamente descritas, ¿no? Y básicamente recordar las NKT es ese tema final y las NK, perdón, son el tema final de una respuesta inmunológica, en cambio las NKT tienen un efecto mayor de coordinación, de modulación con otros grupos celulares y por ello se puede ver mejor respuesta. También existe otro grupo de células NK denominadas memory-like, ¿no? Que se diferencian de las NK. Estamos viendo que ya las NK no son todas. Tenemos las NKT y ahora tenemos las memory-like. Y estas células memoria tienen características diferentes a la NK y se puede ver en esta parte de acá, ¿no? Como es memoria, tiene que ver con expansión y con mayor sobrevida y con una respuesta tumoral mayor, porque tiene un armamentario distinto al NK clásico. ¿Se acuerdan? El NK, el KIR, algunos marcadores, en cambio este de acá, menor expresión del KIR, menor expresión del TG beta receptor, tiene mayor expresión de la interferón gamma, mayores cantidades de nutrientes, o sea, sí difiere de la clásica y obviamente te permite una caracterización distinta. ¿Y qué es lo que puede hacer este grupo de células memory-like? Son más importantes en el trabajo y en la intensidad del control de tumores. Este es un paciente con leucemia, se hace la infusión de las memory-like natural killer, todavía están ahí las células tumorales, en el día 14 están conviviendo, pero el día 28 desaparecieron. Entonces, cada vez se ve que las natural killer, y en este caso las memory-like, que es esta experiencia del Hospital Dana-Farber, en pacientes con leucemia, te permiten un apropiado control del cáncer. Este es otro estudio de estas memory-like en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, en la cual se obtienen las células y son infundidas en el paciente previamente cierta quimioterapia y ciertos monoclonales y se va viendo la evolución. Y acá este criterio para ver la respuesta se denomina RECIST. Todo lo que está por debajo del cero es importante porque es reducción del tumor. Y generalmente estas experiencias son realizadas en pacientes que han fracasado múltiples líneas de terapia, son experimentales, pero acá se puede ver claramente que hay una gran disminución de la población celular del tumor y del volumen que éstas representan, ¿no? En cabeza y cuello.
También es importante en algunas situaciones decir, por ejemplo, que las natural killer adolecen, ¿no? O están enfermas. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en pacientes con mieloma múltiple. Hay un estudio muy interesante publicado en esta revista, que el Blood, que ponen las células natural killer de un paciente con mieloma y las células natural killer de un paciente normal. Entonces vean ustedes la gran interacción que tiene un natural killer de un paciente normal, ¿no? Un donante, uno de nosotros. En cambio, cuando tú tienes un natural killer de un paciente enfermo, bueno, la artillería está muy decaída, ¿no? Entonces, al final, cuando tú ves las respuestas, varían, ¿no? Acá en rojo se puede observar pacientes que tienen una expresión baja del CD16 y 26, 226, y acá tienes en azul otro grupo de pacientes con otro tipo de función. Entonces, ¿qué se ve acá? Esto tiene que ver con mayor toxicidad, ¿no? Cuando está en azul, tiene que ver con una población más tóxica, una población mucho más agresiva con poblaciones que a veces las natural killers están menos activadas, simplemente funcionan menos. Y en estas curvas, quienes están más en la parte superior tienen mejor sobrevida. El concepto CAR ha sido un tema muy importante en el tema de alteración de las poblaciones natural killer. Y el concepto CAR consiste en generar un TCR. Este es el receptor del TCR en un linfocito T. Pero lo que se ha hecho es obtener una parte del TCR y una parte de una inmunoglobulina y generar el denominado receptor antígeno quimérico. Y vean ustedes la gran diferencia entre un TCR y un CAR. Este TCR es básicamente lo que existe en un linfocito T. Este CAR es manipulado, porque este CAR es producto de ingeniería genética, pero es lo que se está utilizando para obtener medicamentos maravillosos que pueden modificar una población, y lo vamos a ver. Ya en la FDA tenemos aprobado varios CAR T-cells, que son células T que han sido modificadas genéticamente para enfermedades con CD19, enfermedades con BCMA. Y acá tenemos linfoma del manto, tenemos leucemia aguda, tenemos mieloma y otros más. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? En este proceso lo que se hace es obtener células T de un donante y modificarlas de manera de que tenga un TCR, o al menos parte de ella, pero también reconozca, porque esto viene de una parte de un anticuerpo monoclonal a un receptor de una célula tumoral. Entonces, esa célula se modifica para que vaya a buscar una célula tumoral específica y la ataque. Eso ha sido importante en el desarrollo de estas enfermedades anticáncer. También se vienen desarrollando para enfermedades autoinmunes, como por ejemplo, principalmente acá se ha visto en problemas de lupus, esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria de miositis, miastenia. Todas estas han permitido una modificación de las poblaciones eh, que están produciendo daño, principalmente porque van dirigidas al CD19. El CD19 es característico en linfomas, en leucemias, pues atacar ese grupo poblacional es importante para reducir. Pero también cuando uno ataca el CD19, puedes tú controlar las actividades autoinmunes en este grupo de pacientes. Si es posible, si es posible modificar los CAR-T, sí, estos CAR-T que hemos mencionado hace un momento son extremadamente costosos y sí existen varias modificaciones que se pueden hacer, porque primero no están del todo accesibles en nuestro medio. No todos tienen este acceso, generalmente lo retrasan mucho en el tratamiento y se debe buscar otra modalidad para poder hacer de que estas terapias puedan acceder a los pacientes. De manera de que sí podemos mejorar los CAR-T,
mediante mecanismos acá descritos. Una de ellas es, por ejemplo, controlar en la fuente, no solamente que sea el mismo paciente que pone sus células que van a ser modificadas, no, sino también puede haber una fuente múltiple en la cual se puede obtener millones de células para diferentes pacientes que lo puedan requerir. Eso se denomina fuente halogénica. Y la fuente halogénica te permite a ti eh, distribuir en gran cantidad estas células modificadas para la atención del paciente. Vean ustedes, este es un linfocito. Este linfocito pues se modifica, ¿no? Y se modifica mediante la expresión de ciertas moléculas que son las denominadas CAR, que van a hacer que el linfocito T busque en forma específica un tumor para hacerle daño. Muchas ventajas, sin duda, pero también hay desventajas. Las desventajas de que obviamente hay una eh, un tiempo de vida bastante corto. Los linfocitos te duran más tiempo, en cambio las células natural killer que pudieran ser modificadas tienen un tiempo más pequeño de sobrevida, ¿no? Después obviamente se tienen que hacer esfuerzos para obtener la posibilidad de generar poblaciones celulares natural killer para poder ser distribuidas. Entonces, células CAR-NK halogénicas es un sueño. Las células CAR-T ya son una realidad. Y recordando que el T significa célula T y el CAR, esta modificación que se engancha en el grupo para efectos de expresarlo y ser utilizado en cáncer. Ahora ustedes me dirán, doctor, y eso es sencillo. No fue sencillo. Fueron muchos años de investigación de pacientes y de grupos que han comenzado a generar el trabajo con las natural killer, pero se han comenzado desde los cultivos, se han comenzado con algunas primeras experiencias en humanos, se ha comenzado como por ejemplo en el MD Anderson a utilizar en ciertos tipos de tumores. Y esto es lo que nosotros hemos visto en muchas publicaciones, cómo ya se están utilizando células natural killer modificadas en neoplasias linfoides. Vean ustedes este caso en la cual se ve gran cantidad de tumor. Se hace una infusión de linfocitos y está la infusión de linfocitos en NK con modificación CAR. Miren cómo modifica tremendamente y controla la enfermedad. Esto inclusive fue recientemente publicada por el grupo de la profesora Resvani del MD Anderson, que ha demostrado un gran beneficio en este grupo de pacientes. Eh, Básicamente se observa que pacientes pueden ser enrolados y estos pacientes son administrados células natural killer CAR modificadas y estas son derivadas de cordón umbilical. Y vean ustedes las tasas de sobrevida que son bastante importantes en este grupo de pacientes. Hay otras experiencias también, como por ejemplo en tumores sólidos. En tumores sólidos tenemos una evolución de células de cordón umbilical que son modificadas. Vean ustedes cómo se expresa este marcador CD27 y estos se guardan y son utilizadas en su momento cuando el paciente lo requiere. Entonces son células natural killer que son obtenidas de un banco de cordón, son expandidas y son modificadas y al estar modificadas se criopreservan y el paciente puede ir recibiendo sus dosis. Este es un trabajo progresivo de estos investigadores del MD Anderson, el doctor Sunil Acharya, que lo conocemos, y el David Home también, que lo conocemos, que permiten esta mayor actividad de células natural killer con modificaciones propias denominadas CAR a partir de células de sangre de cordón umbilical. Ahora, estas sangres de cordón umbilical son de cualquier cordón, no es de forma específica, no tienen por qué ser tu sangre de cordón o la de tu hijo, no, puede ser de cualquiera porque Natural Killer no expresa HLA y por lo tanto el tema del match o de la compatibilidad no es necesaria. Este es otro tipo de patología en la cual
se ha utilizado en pacientes con una enfermedad que se denomina linfoma T. Vean ustedes cómo se ve que el linfoma en el cuello, en la parte inguinal, se administran las células y estas como disminuyen en forma importante la enfermedad. Y estas son células natural killer modificadas con CAR que al ser infundidas pueden controlar en forma importante la enfermedad. Hay muchos ensayos clínicos en el mundo con las denominadas células natural killer CAR modificadas, que como ya lo mencioné, el CAR puede ser específico de un tumor. Y entonces existe una serie de marcadores como el CD70, la interleuquina para efectos de la expansión y una serie de marcadores para cáncer de pulmón, cáncer de mama, ovario, páncreas y otros tipos de marcadores que te permite a ti seleccionar el tumor en forma específica. Esto hace una individualización de la terapia y que ésta pueda eventualmente ser usada en forma específica para un grupo de pacientes que lo requiere. Esta es una experiencia que tuvimos nosotros sobre el uso de KRNK. Sabemos que es ventajoso porque se pueden utilizar de una fuente distinta, no hay tantos eventos adversos en los pacientes, pues uno escoger el tipo de tumor que quiere tratar, eh, puede tratarse en temas de autoinmunidad, como por ejemplo lupus, y hay mucha actividad, principalmente en China, sobre estos usos de los KRNK. Entonces tenemos diferentes fuentes, estas fuentes pues tienen los KRNK y estos KRNK pueden ser modificados para administración al paciente, ¿no? Eso se denomina la expansión de las NK con la presencia del vector que va a dar una forma específica de actividad a ese CAR. Esta es una experiencia hace unos años en la cual la célula natural killer pues es modificada. Y acá viene, me dirán, pues Antonio, ¿cómo se modifica una célula natural killer? Pues puede ser por virus, que se denomina transducción viral, o puede ser por mecanismos en los cuales no usas virus. Y acá puedes utilizar la electroporación y también vamos a ver las denominadas membranas citosoles. Acá más adelante se ve estas partículas que son las LNP que permite un cocultivo simultáneo. Se obtienen estas partículas, se pone el vector en la parte interna, se obtienen las natural killer de sangre de cordón que se pueden expandir de forma muy amplia y vea lo que se hace. Este parte interna es el vector que te va a expresar un receptor específico y uno lo cubre de nanopartículas. Esta es estudiada de forma apropiada para que ese vector sea transferido a través de la nanopartícula y la nanopartícula permite luego la generación de una célula que la puedes expandir pero que expresa un nuevo receptor. ¿Por qué? Porque esta nanopartícula se ingresa al retículo endoplásmico de una célula. Al ingresar al retículo endoplásmico se libera en el REC y al liberarse en el REC comienza la expresión de un nuevo receptor totalmente diferente a la célula en forma biológica, por eso esto es manipulado y te permite a ti tener células específicas como por ejemplo para mieloma. Nosotros hicimos una experiencia para mieloma y se vio de que la célula comenzaba a expresar en gran cantidad un marcador específico para mieloma y era una célula natural killer. Estas células pueden ser estudiadas mediante cocultivos, ¿no? Y se ve de que libera una gran cantidad de interferón gamma en diferentes grupos celulares. Eso es bueno. Cuando se hacen los cocultivos, la liberación de interferón gamma significa actividad. También se puede hacer las técnicas de toxicidad. Cuanto más baja la curva, como en el lado azul, mejor. Estos son los diferentes grupos celulares donde se puede interactuar y se ve que estas células natural killer, inclusive una vez descongeladas en el tiempo, pasadas las horas, 24, 72 horas, se mantienen. O sea, se mantienen vivas hasta por 3 días después de descongelarse. Entonces, esta tiene una inmensa aplicación en cáncer, porque se pueden obtener de sangre de cordón, se puede expandir la sangre de las células natural killer de sangre de cordón, se
pueden hacer las modificaciones específicas de las natural killer con estos transferencia de estos vectores, y estos vectores se pueden expresar en la superficie haciendo que la natural killer presente un CAR específico contra un tumor determinado. Ya para terminar, no solamente se están trabajando con la modificación de las natural killers, sino también con la utilización de los engagers. Y estos de los engagers son anticuerpos que administras, que por un lado se pega al tumor y por otro lado se pega a la natural killer. Y realmente es un concepto fabuloso, ¿no? Ya no trabajas tanto que manipular la célula, no, sino el engager te permite de manera biespecífica aproximar tumor y natural killer. Y esto se tiene en bastante consideración porque es muy específico, ayuda a la recuperación del microambiente, incrementa y hace que la célula NK sea persistente y no se elimine rápidamente, incrementa de que la célula natural killer esté más tiempo de residencia y se quede más en esa zona donde va a atacar, y obviamente puede hacer de que varios grupos celulares ataquen un solo tumor y puede controlar en forma importante a la enfermedad. Este concepto del engager se viene utilizando actualmente para células B, por ejemplo, células T, diferentes tipos de células, principalmente las células T, las CD3 positivas, se pegan al engager y en el otro lado se pega a un tipo de tumor. Se utiliza en leucemias, en linfoma, en mieloma, etc. Y los engagers nos permiten a nosotros mejorar una especificidad y ser bastante efectiva en el tratamiento. No solamente eso, sino hay también diferentes proteínas que son más complejas. Vean ustedes, bivalentes. También existen las trivalentes que te permiten en forma específica o biespecífico de trivalente hacer que diferentes marcadores que ya conocemos de la natural killer se peguen a la célula tumoral y bueno, hagan su trabajo. Entonces, este es un concepto fabuloso. Cada vez mayor vemos que las natural killer pueden tener un espacio muy importante en el control de neoplasias. Y ya existe alguna experiencia clínica, sí. Existe un engager que se llama el AFM13, que junta la natural killer con una célula tumoral CD30, porque la natural killer tiene el CD16 que lo conecta y con el CD30 de la célula tumoral. Y de esto ya se ha obtenido una buena cantidad de información en el MD Anderson en pacientes tratados con este tipo de linfoma. Es bastante eficiente. Mensajes: aumentar los estudios y la comprensión sobre las células natural killer. No son meras células que tienen un efecto tóxico, ¿no? Existen las NKT, existen las de memoria, se pueden modificar, se pueden expandir, inclusive se pueden utilizar engager biespecíficos o triespecíficos para que puedan interactuar. Hay un beneficio observado en una variedad de objetivos tumorales líquidos y sólidos, un área de crecimiento importante en lo que es terapia contra el cáncer, conociendo que puede haber cultivos, puede congelarse, puede haber fuentes halogénicas y que podemos nosotros escoger si es que son poblaciones de NK citotóxicos o regulatorias. Es importante ver los avances sobre células CAR-NK porque son una fuente halogénica disponible, más accesible que los CAR T-cells para una serie de enfermedades oncológicas y no oncológicas. Nuevamente, las instituciones donde hemos trabajado durante todos estos años, actualmente en la Clínica Angloamericana, acá la Facultad de Medicina en San Fernando, el MD Anderson y el doctor Dick Champlin, que trabajó por muchos años. Ya está retirado el profesor, pero él ha trabajado mucho en el contexto de terapias celulares. Mucha esta información, nuevamente invitarlos a ver la información en Aptop en su página web, que pueden ustedes encontrarla y las diferentes presentaciones en el área, y el teléfono y el correo si en caso se les ofrece alguna pregunta o algún comentario o algún trabajo de investigación, lo cual son bastante apreciados y bienvenidos. Muchas gracias por la atención.